Muy, muy bien, entonces muy bienvenida para nuestra quinta lección de una nación elegida. Y vamos a dar inicio a través de una oración, sin antes recordar que esta es nuestra quinta lección y vamos a hablar un poco más acerca de la nación elegida, enfocándonos en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18 al 21, hasta el capítulo 3, versículo 1 al 18. Entonces vamos a dar inicio y oramos, ¿ya? Amén. Señor Padre Celestial, gracias por su fidelidad y su amor que tiene para con cada una de nosotras. Yo sé que tú amas a los niños tanto como amas a los adultos y hoy oro por todos los niños cristianos para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer en este mismo amor a sus padres, porque eso te agrada a ti, y oro por todos los padres cristianos para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y a hacer tu voluntad. De esa manera todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, Leonarda, vamos a dar inicio a nuestra pregunta del día. Tomando en cuenta que dentro del video que yo he compartido, que les compartí en el grupo, vimos acerca de los jueces Ujú. y en esta ocasión una de las preguntas es, ¿podría mencionar los nombres de algunos de los jueces que usted conozca o sepa? ¿Puede mencionarlos? Bueno, estaba Débora, ¿verdad? Ya, excelente. Y Gedeón, Ya, muy bien. Sansón Ujú. y el último, ¿verdad? Samuel. Ya, sí, que fueron justamente uno de los que ayudaron, ¿no? Ujú, Durante la época de los jueces. Muy bien. ujú, Entonces, aquí vemos algunos de los jueces, como por ejemplo, Sansón en esta fotografía, ¿no? Y recordemos que Sansón era el que tenía una fuerza física que Dios le había otorgado. sí. Luego tenemos también a Débora. Y Débora dice que fue la profetisa que servía bajo una palmera. Y es Ujú, interesante ver porque en aquel tiempo los hombres tenían como miedo de dirigir, pero Débora, la profetisa, ya estaba con mucho entusiasmo y mucha valentía para servir en la época de los jueces. sí. También tenemos la Gedeón. época de los jueces, Gedeón, ¿no? Como lo mencionó, Ujú, quien quitó, ujú, dice, a 300 soldados en una lucha contra 3,000 enemigos. O sea, ellos pudieron vencer, fue una lucha muy fuerte donde se enfrentaron a 3,000 ujú, enemigos y am, apenas pudieron ganar esta batalla con 300 soldados. Eso es algo muy ujú, interesante también del cómo Dios estuvo con ellos. Muy bien. sí. También miramos dentro de este ciclo, y una de las preguntas también era el ciclo, ¿no? ¿Cómo se repetía? Y vemos que había un ciclo en la época de los jueces donde Israel vemos que se alejaba de Dios y luego sufre las consecuencias. Nuevamente claman a Dios, Dios escucha su clamor, Dios vuelve a levantar jueces y una y otra vez el ciclo se repite en el libro de los jueces. Israel va tras los dioses falsos. am, Dios utiliza toda esa situación de sufrimiento para llevarles al arrepentimiento y una vez más ellos
claman ayuda a Dios, Dios les ayuda escuchando su clamor y enviando o levantando jueces. Entonces era un ciclo que se estaba repitiendo en la época de los jueces y que una y otra vez a Dios está ayudándoles, levantando jueces para que ayuden a su pueblo una vez que se arrepiente. Ujú. Entonces, bajo esa historia, bajo este ciclo que estaba aconteciendo, queremos pensar en el video y en la lectura que justamente les envié. Y nos dice que la lectura de Primera de Samuel, vamos a mirar las 4C. Ya hemos visto 2 de las primeras C, pero ahorita vamos a ver la parte de considerar para contestar estas preguntas. Ujú. Entonces, en la primera pregunta, tomando en cuenta la lectura del libro de Samuel, vamos a ver quiénes son los personajes de esta historia. ¿Y qué piensa usted? ¿Quiénes serán los personajes de esta historia? Bueno, yo tengo aquí del capítulo 2, ¿verdad? Ajá, Tengo aquí que está el Cana, Ana, Penina, Jehová, los hijos de Elí, ajá, que son Ofni y Fines, ¿verdad? Y también están los hijos y hijas de Penina. Y también se menciona, ¿verdad? Dios de Israel y Samuel, ¿verdad? exacto. Entonces, ellos son algunos, muy bien, correctamente. Creo que también podemos ver algunos otros, como por ejemplo, Elí, que no corrigió a sus hijos, dice, ¿no? La palabra de Dios. Elí, pero también vemos a los hijos de Elí, quienes no Sí. obedecieron. Y eso fue Ujú. muy triste porque al final vemos que ya hay una grave consecuencia por no corregir a sus hijos. Muy Sí. bien. En nuestra segunda pregunta dice, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos, bueno, yo tengo aquí, ¿verdad? El sacrificio que hacía, ¿verdad? El sacerdote en la ciudad de Silo cada día. También tengo la parte de que les daba el cana cada año a sus hijos, ¿verdad? Tengo los ojos, el llanto, la comida, la boca, el corazón, la silla en que estaba sentado Elí, a la par del pilar del templo, dice. La amargura, el alma, el voto que hizo Ana, el hijo, el varón que Dios le dio, la voz, los labios, los oídos, el vino, la aflicción y el camino, lo triste que estaba Ana, ¿verdad? Que se le quitó, y la adoración que ellos hicieron. Ujú. Sí, muy bien. Entonces, hay varios objetos, ¿no? Que vemos dentro de esta historia y sí, justamente los que ha mencionado están muy bien. Algo que también vemos, no sé si mencionó el efod de lino fino con el que vestía o la mamá de Ajá, Ana, o sea, ajá, le llevaba, dice, cada año llevaba a su hijo una vestimenta elaborada con lino ajá. fino, dice. Muy bien. En nuestra tercera pregunta, sí puede ver mi presentación, ¿correcto? Sí, Muy bien. En esta tercera pregunta dice, ¿dónde ocurrió la historia? Y queremos pensar un poco acerca de los lugares. Entonces, vemos una flechita roja donde está Silo, porque sí. esta historia estaba aconteciendo en Silo. Entonces, nos dice que Samuel es de Ramá originalmente, que se ubica más o menos en el pueblo al norte de Jerusalén y de Belén. Entonces, vemos la flecha café que indica a Ramá y Jerusalén. Samuel había
sus padres originalmente pertenecían a estos pueblos y él también, pero en la historia Ujú. está pasando ahora. Ya, ¿me escucha? Sí, 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 un poco cortado, pero le escucho, pero aquí la pregunta la miro que dice, ¿cuándo ocurrió la historia? Ya, muy bien. Entonces ya vimos dónde ocurrió la historia y En ahora, ¿cuándo Siloa. ocurrió esta historia? Ujú. ¿Cuándo ¿Cuándo? ocurrió? Ujú, Bueno, dice que cuando Samuel crecía y crecía, eh, no dice los años, ujú. ¿verdad que no dice cuántos años tenías, Samuel? Exactamente, no nos dice cuántos años tenía. Sí, solo dice que cuando Samuel crecía y crecía, me imagino que ya por lo menos él ha de haber tenido unos 10 o 12 años ahí, ¿verdad? Exactamente, no sabemos Por- el año Ujú. Porque dice que cada año, exacto, y después dice que Ana lo llevó después de que lo destetó, ¿verdad? tiempos, Y él crecía, dice. exacto, pero no nos habla de una edad exacta. Sí, no, Entonces, no. un poquito acerca de lo que el tiempo que estaba pasando. Recordemos que luego de lo que habían salido de Egipto, Josué ah, Apúntenlo. les había llevado a la tierra prometida, estaban cerca de la tierra prometida, y ahora estamos en la época de los jueces, acercándonos un poco más ya al tiempo donde vendría nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, más o Ujú. menos esta época de los jueces, estaba pasando en el año 1100 a 1000 antes de Cristo. Año 1100 a 1000 antes de Cristo. Y ya no sabemos la edad exacta de Samuel, pero nos dice que es un joven, ¿no? Samuel es joven Sí. en esta historia. Muy bien. En la quinta pregunta de considerar, vamos a ver am, el problema de esta historia y cuáles son algunos de los problemas que se suscitaban en esta historia. Bueno, yo aquí, ¿verdad? Leyendo la historia, yo miro que dice que la desobediencia, ¿verdad? Que ellos tenía el pueblo de Israel, porque donde se miraban libres del peligro, se desviaban del camino del Señor, ¿va? Y cuando Ujú, ya estaban en el peligro, clamaban a Dios. Entonces estaban como dijo usted, en un ciclo de que ahorita sí y mañana no, se desviaban ellos, ¿verdad? Entonces, pero sí miro que exacto. dice que se iban a la idolatría, dejaron la, la, las órdenes de Dios, ¿verdad? Y no adoraban a Dios, sino que adoraban a los ídolos, adoraban a Ujú. los ídolos. Incluso dice que se casaron con mujeres, ¿verdad? Y personas de allí que no tenían que casarse. Sí. Ya, entonces esos eran Una, problemas grandes que estaba aconteciendo en sí, los tiempos de Samuel. y también aquí, profe, yo estaba mirando que dice que Ofni y Ujú, Fines, los hijos de Eli, ¿verdad? sí, Eran sacerdotes de Jehová. ujú, Y ellos por su autoridad, ellos no querían, dice, que cuando
repartían, ellos querían agarrar lo primerito ellos, y ese era un pecado que Dios le dijo a Samuel. Después miramos en la historia, ¿va? En el versículo 3, cuando ya, ¿por qué van a morir estos dos hijos de Elí? ¿Verdad? Exactamente, sí. Entonces estaba pasando algo como Y dice, desobediencia y era algo muy serio, dice. sí, porque dice que Jehová les dijo que todo tenía que sacrificarse y después que se les diera, pero ellos decían, dame a mí primero y después hacen la grosura y todo lo que quieran hacer después, pero lo primerito es las Ujú, carnes ujú. primero para mí, decían ellos. Entonces yo miro, Sí, ¿verdad? era Entonces yo una pienso mala que ese conducta. fue lo que también no le gustó a Jehová, Ujú, ¿verdad? ujú. Sí, y fue una mala conducta por parte de los hijos Ujú. de Eli y muy malvada también, dice. Y Dios estaba tomando muy en serio esto, lo que estaba aconteciendo. En el Y versículo 15, ujú, ¿verdad? En el así versículo es. 15 dice, mire, en el 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, dice que cuando alguno ofreciera sacrificio, ven, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayéndola en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la parmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo Israel que venía así. Y el Así 15 dice, es. así mismo antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía, a sacar la carne que asaba para el sacerdote, porque no tomaría de sí carne cocida, sino cruda. O sea que él antes de cocinarla, ¿verdad? La sacaban. Ujú, exacto. Y eso dice que parecería que no afecta ya a nuestros tiempos, pero era una Ujú, conducta muy malvada y estaban desobedeciendo ante lo que Dios había exigido. Y eso ujú. era un pecado muy serio ante Dios. Entonces, ya fue muy, muy triste esta situación que estaba pasando con los hijos de Eli, ¿no? Ellos eran muy malvados. Sí, Y porque, algo, ujú, sí. sí, porque miro en el 16, ¿verdad? Que dice, eh, y si el hombre del que estaba quemando le decía que no, dice que él decía, bueno, pues si no me la das a buenas, yo la voy a agarrar a la fuerza. A tomar Mm, dice, por la exacto. fuerza. Entonces ellos querían hacer las cosas, ¿verdad? Por la autoridad que ellos tenían, ¿verdad? Que eran sacerdotes. Ellos decían, bueno, yo soy sacerdote, pues yo voy a hacer lo que yo quiero, porque yo mando, ¿verdad? Es como pasarse de la autoridad, ¿verdad? ¿Escucha? Se fue la voz. No le oigo nada, profe, solo miro eso, no está. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha Sí, ahí? ahorita sí. Sí, ya un poquito batallando con el internet.
Entonces, sí, era triste esto que estaba pasando y un problema muy grande ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, uno Ujú. de los problemas también que vemos dentro de esta historia es que Samuel ya no podía identificar la voz del Señor, ¿no? Por Ah, tres también, sí. ocasiones, él despertaba y decía, Elí, pensó que era Elí el que le llamaba, pero el que le estaba llamando era Dios. Entonces, podemos mencionar o decir también que es un problema esta parte. Muy bien, ahora que hemos visto los problemas, queremos también saber si se resuelve el problema que hemos mencionado o los problemas que hemos mencionado. Sí, Ujú. ¿Por qué? bueno, en la historia dice, ¿verdad? Que se resuelve el problema porque este Samuel, cuando va por cuarta vez, a tercera vez, le Ujú, dice, ujú, Celi, ¿verdad? Si te vuelven a hablar, di tu siervo, oye, ujú, dice aquí en la mía, ¿verdad? Entonces, cuando Jehová le vuelve a hablar, Jehová le vuelve a hablar a Samuel, entonces él le dijo, ¿verdad? Habla que tu siervo escucha. Y entonces miramos exacto. que Jehová le habla y le pone, le dice todo lo que va a hacer con Elí. Y después miramos Ujú, que Elí, ¿verdad? Le dice que le diga, que no esconda nada de lo que Jehová le ha dicho. Y él dice que le dijo todo lo que Jehová le había dicho. Y sí vemos por qué ujú, que se resolvió el problema, porque los hijos de Elí dice que fueron muertos, ¿verdad? ujú. Y Elí también, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, lo he identificado muy claramente, Leonardo, porque ya vemos que al final sí se resuelve. Dios cumplió su promesa de juzgar a Elí y a sus hijos y también Dios habló directamente a Samuel. Muy bien, entonces se resuelven los problemas. Ahora vamos a ver la cuarta C, que es de consolidar. Y consolidar, queremos hacer igual varias preguntas donde nos habla también a nuestra vida, ¿no? Entonces, si pudiéramos poner un nombre a esta historia, o qué nombre le pondríamos a esta historia, ¿qué nombre usted elegiría para ponerlo? Eh, yo le pondría esta historia que, ¿cómo le digo? Dios usa a su siervo, Ujú, ¿verdad? O Dios usa siempre a las ujú. personas para hablar, ¿verdad? Ahorita para decirles lo que va a suceder. Dios advierte a su pueblo, le podría poner también. Dios advierte a su pueblo lo que va a suceder. Exactamente, sí. Y sí, estamos viendo cómo estaba pasando con Eli y su familia. Yo pondría, Samuel fue dedicado al Señor, al servicio de Dios por su madre Ana, quien había pedido por muchos años por un hijo. Ya, quizás podría poner eso. Ujú. También se le Muy, podía decir la ujú, dígame. consagración de, yo también podría ponerle de verdad la consagración que Ana hizo Ujú. a su hijo, ¿verdad? Sí. Eso fue muy lindo por parte de Ana, ¿no? Y vemos que más adelante Dios Ujú. bendice con más hijos a Ana. Ahora, Sí. ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia en mi vida también? ¿Qué pecado? Yo creo que casi los mismos pecados que están en esa historia, nosotros los tenemos, ¿verdad? En nuestra vida. Ujú, ujú, Porque la idolatría, tal vez, bueno, yo en esa parte creo que no le he fallado a Dios de adorar otros ídolos, ¿verdad? Pero a ídolos así, ¿verdad? ujú, Que solo me he dedicado en ese aspecto que es Jehová, a Jesús, o
¿verdad? Ujú, ujú, Eh, ujú. y a Él lo tengo como mi Dios, ¿verdad? En esa parte, pero sí le fallamos de que no es solamente la idolatría, sino que a veces tenemos, ¿verdad? Ponemos a Dios en segundo lugar por algunas cosas que nos corresponden hacer y nos llegan a veces a tiempo de la hora de la iglesia o a tiempo que vamos a orar, se nos presentan y nos vamos a las otras cosas y no a lo que Mm, Dios nos manda, sí, ¿verdad? Y como la por ejemplo, desobediencia, pues la sí, desobediencia, ¿verdad? Que igual, de una u otra manera pecamos, igual como el pueblo desobedecemos, eh, ujú, cada día pues desobedecemos, pero nosotros, ¿verdad? Tenemos un abogado, que dice la Biblia, ¿verdad? Que Él es nuestro abogado, que si confesamos nuestros pecados, pues Él es, ¿verdad? Apto para perdonar, está apto para perdonar nuestros pecados. sí. Y cuando no hacemos caso también a la palabra de Dios, cuando Dios nos habla a través de su palabra, no obedezco como dijo hace un momento, Ujú. entonces ya estamos también pecando como los hijos de Elí, porque ellos Y ya tenemos, estaban sí, desobedeciendo y nosotros también tenemos la palabra de Dios. Cuando no la escuchamos o no le hacemos caso, ya estamos también pecando contra Dios y el no obedecer también quizás a nuestras autoridades. Los hijos de Eli no estaban obedeciendo a la autoridad de su padre y nosotros también cuando desobedecemos, no respetamos a nuestras autoridades, sean padres, sean líderes, sean representantes políticos, ya estemos también pecando contra este mandamiento. Muy bien. y yo creo, Ahora, ¿sí? Ujú. profe, Sí, yo sí, creo Leonardo. también, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Como desobedecemos a Dios, a veces tenemos consecuencias igual al pueblo de Ujú. Dios, ¿verdad? Que tenían sus consecuencias, ellos venían los enemigos y mataban a la gente, ¿verdad? Y destruían su pueblo, Sí, ¿verdad? Lo llevaban cautivo. Nosotros pues ahora pues gracias al Señor no tenemos esos motivos, pero a veces cuando le fallamos a Dios tenemos consecuencias por nuestros pecados, ¿verdad? Que Dios nos ujú. perdona, pero las consecuencias a veces nos siguen, ¿verdad? Sí, así Digamos, es. por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, a veces, ¿verdad? Una jovencita, ¿verdad? Mm, tal vez no le hace caso a su mamá y todo, y tal vez ella ha sido conocedora de la palabra, pero toma, ¿verdad?, a hacer las decisiones de su corazón y después, ¿verdad?, viene el hecho de que tal vez por no hacer caso Ujú, tal vez de algún varón, lo que le vienen las consecuencias que después queda siendo madre soltera, porque si el papá no se hace cargo de la criatura, ujú. son las Sí, consecuencias. ujú. Sí, así es. Y como pasó a los hijos de Eli mismo, ya tuvieron que También. recibir las consecuencias de lo que Dios ya había dicho, ¿no? Que iba a juzgar a Eli y su familia. Ahora, en esta tercera pregunta queremos ver el amor de Dios en esta historia. ¿Y dónde vemos el amor de Dios en esta historia? A pesar de la desobediencia, ¿no? ¿Dónde vemos el amor? Pues yo creo que en el capítulo 2 del versículo 9, yo Ujú, miro que aquí dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tiniebla. Entonces, yo creo que cuando nosotros somos obedientes, ¿verdad? A Él, entonces exacto. su amor, ¿verdad? Está con nosotros Ujú, y dice que Él, ¿verdad? Pelea por nosotros, Él nos liberta, Él nos da, ¿verdad? Paz, Él ujú, nos ayuda, ¿verdad? En los momentos que tenemos de dificultad, Él está.
ahí a tiempo, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Pidiéndole perdón al Señor, así como se arrepentía el pueblo de Israel, ¿verdad? Yo creo que las mismas fases, ¿verdad? Tenemos. Sí. Y podemos ver también en esta parte que la época de jueces, ya Dios está enviando a jueces, ¿no? A líderes para que ayude nuevamente a su pueblo, les ayude nuevamente. Y en nuestros tiempos también podemos ver el amor de Dios cuando aún hay líderes de las iglesias que Espérenme, que Dios está cayendo una envía con la llamada. sana doctrina para que prediquen la verdad, para que prediquen su palabra. Entonces podemos mirar también ese amor de Dios. Y también aun cuando fallan quizás en cumplir sus responsabilidades, Dios nunca abandona a los que confían en Él. O sea, cuando Sí, vemos que hay un pequeño problema con los líderes de la iglesia, así como había en la época sí. de los de Elí. Quieren, Ya entonces Dios no quítame, ha que no me oye, abandonado a una su llamada. pueblo, ya Él siempre va a enviar a alguien para ayudarnos también. Entonces Dios no abandona a los que confían en Él. Y Dios bendice también con líderes muy fieles, como fue Samuel, para bendecir a la iglesia actual. Ujú. Bueno, ¿Sí me sí, escucha? poquito le estoy escuchando, es que cuando cae una llamada ahorita que me estaba llamando una hermana, a ver, Ujú. ya, pero sí le escucho ahorita, dígame. Ya. Entonces, eso es lo que estaba aconteciendo justo en este tiempo y también como Dios ya tiene tanta misericordia con nosotros también Ujú. para enviar a siervos fieles que ayuden con su palabra a mantener la sana doctrina. Muy bien. Sí. Vamos Ay, a no, ya. seguir viendo el amor de Dios y qué me enseña Dios a pedir o hacer por gratitud a Él. ¿Qué me enseña Dios a pedir o hacer por gratitud a Él? Bueno, yo creo que por agradecimiento a Dios Ujú. nosotros, ¿verdad? Bueno, yo meramente por agradecimiento de que Dios me da la vida, Dios me da la comida, Dios me ha dado la salvación, Dios, ¿verdad? Dios dio a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos salvación nosotros, para tener perdón de pecado. Ujú. Entonces, yo creo que es servirle y como dice, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta, ¿verdad? Entonces, no Sí. quedarnos ahí, sino que seguir adelante, Ujú. porque es hasta que se nos llegue nuestro día, ¿verdad? Que podemos pedirle al Señor Ajá, que nos ayude. ¿Me sí. escucha? Sí, yo lo escucho Ujú, claramente. ujú. Sí, muy bien. Y mirando la historia, queremos pedir a Dios que como hijos obedezcamos a nuestros padres o como padres corrijamos también a nuestros hijos y seamos buenos ejemplos hacia ellos, ¿no? Mientras les enseñamos a obedecer la palabra de Dios, entonces queremos ser Sí, esos padres también buen ejemplares que enseñan la palabra de Dios por gratitud a Dios nomás. Muy bien. En nuestra quinta pregunta dice, ¿cuándo sería una buena situación para compartir? Y bueno, Dios siempre nos da oportunidades para compartir su palabra en diferentes maneras, en diferentes formas y pues con nuestros hijos en casa, con nuestros nietos, ya se puede compartir el mensaje de la palabra, se puede compartir esta historia que hemos venido estudiando el día de hoy.
y recordar, ¿no? Que ya Dios es misericordioso, pero también es justo, así como lo fue con la familia de Elí. Entonces ya queremos en gratitud compartir acerca de la palabra de Dios, enseñar a nuestros hijos, a nuestra generación, mientras Dios nos da la oportunidad de instruirlos en la verdad de su palabra únicamente. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Sí, o sea, respecto a los hijos de Elí, hay personas que dicen, ¿verdad?, que los hijos de los pastores tienen que estar en la iglesia obligatoriamente, pues, porque dice que nadie puede estar enseñando en una casa de oración, pues en una iglesia, ellos y que tal vez los hijos no vayan a la iglesia. ¿Cómo me... Sí. Qué buen Yo punto, pienso, ¿verdad? buen Porque yo punto. digo, vaya, yo en mi aspecto, ¿verdad? Yo quisiera que todos mis hijos, ¿verdad? Siguieran el mismo camino que yo estoy siguiendo, ¿verdad? Que yo les estoy demostrando, pero ya los hijos, uno pequeño los puede llevar agarrados de la mano, chineados de toda forma, pero ya cuando ellos ya crecen, ya ellos toman sus propias decisiones y yo pienso que llevar un hijo a la fuerza a la iglesia, pues no es conveniente porque no va con buena voluntad y Dios quiere que nosotros hagamos las cosas de buena voluntad, ¿verdad? No por obligación, no porque tenga que hacerlo, sino que por gratitud, como estamos diciendo, Así va por es. gratitud a que Él nos da la vida, ¿verdad? Sí, Que ellos puedan también, ¿verdad? Yo en mi aspecto, eso es sí, lo que yo le pido al Señor, que me les sí, ponga fe a mis hijos, ¿verdad? Para que ellos, así es. el Espíritu Santo los inquiete a buscar, ¿verdad? A ir a la iglesia, ¿verdad? Porque si no, de por sí nosotros solos no podemos hacer nada. Nosotros podemos Sí. orar por ellos, ¿verdad? Así es. Y queremos pensar, como hemos visto hace un momento, en gratitud queremos ser buenos padres con nuestro ejemplo. Quizá ellos no Mm, van a entender porque el tema espiritual no ha llegado el tiempo para que entiendan las cosas espirituales, pero nosotros somos ejemplo. Queremos ser ejemplo para ellos en nuestra manera de vivir, porque oye, un incrédulo muchas veces va a mirar el ejemplo más bien y decir, "Oh, ok, yo quiero actuar así, yo quiero ser así, yo quiero pensar así". Entonces, en gratitud, como decíamos hace un momento, queremos ser buenos padres, ser buen ejemplo para nuestros hijos, ¿ya? mm. Y Sí. también Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3 del versículo 2 al 5, habla acerca de que un pastor tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que ser irreprensible, tiene que tener a sus hijos, educarlos a sus hijos bajo la guía de Dios, bajo lo que dice la escritura, para que de esta manera él puede gobernar también la iglesia, ¿no? Pero Ujú. usted sabe que Pero, ya muchas veces es difícil cuando son grandes, sobre todo. Cuando son pequeños, ya se puede educarlos y como padre, como esposa, ya se puede instruir, como dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, cuando nuestros hijos son grandes y ya han decidido alejarse del camino de Dios, nomás queremos orar y ser un ejemplo vivo de lo que Dios es. mm, Entonces,
dejamos en las manos de Dios de eso y actuamos con sabiduría, actuamos con amor, actuamos con paciencia y actuamos en oración para que ya algún momento Dios dispone, toca el corazón de cada uno de los que aún no creen. Entonces, eso queremos hacer también. Muy bien. Ya para ir finalizando, nomás quería conversar un poco acerca de el método de las 4C. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre este método, Leonarda? ¿Ha escuchado? Bueno, sí, teníamos, ¿verdad? Digamos, en los personajes, ¿Ya? los objetos, considerar y consolidar. Exacto. Dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió, qué, digamos, qué es lo que Dios quiere para nosotros, o qué es lo que yo puedo pedir para que Dios obre en mí. Sí. eh, Y voy a... y Ajá. qué pecado veo en la historia, se soluciona el problema, qué problema había, sí, así. Sí, ya está muy bien los que ha mencionado. Solo voy a hacer un breve resumen de las 4C y siempre, bueno, en lo que hemos venido estudiando hemos visto el método de las 4C con las diferentes historias. Y la primera C es captar y justo vemos como un ganchito, Captar. si puede ver en la pantalla, si puede Es ver. que no estoy mirando, Oh, ya. no estoy mirando nada allí. Ok, déjeme ver. Solo le estoy escuchando a prueba porque no Ok, captar, ok, es el no se gancho. preocupe. Ajá, es que eso se me olvidaba. Sí, entonces ahí tenemos el gancho, ¿ya puede ver ahí? Ajá, allí sí, ahora sí. Ya, entonces vemos la primera C que es Captar, captar y es un gancho. Entonces el este gancho gancho. es como un anzuelo de un pez que queremos captar la historia, queremos Entonces, la mostrar foto una se- imagen, ajá. hacer una pregunta, así como yo les he hecho a ustedes, para que capten el mensaje que vamos a estudiar. Por eso es como un ganchito Ajá, nomás. la otra, El otro es contar. La otra contar. C, la Ajá. segunda C es contar. Y básicamente en contar es, podemos contar la historia con nuestras propias palabras o pedir a un participante que lea la historia que vamos a estudiar. Eso es Ujú. contar. En la tercera viene a ser considerar. Considerar. Y en considerar se realiza 7 preguntas que son las que hemos venido estudiando durante el Considerar. curso de una nación Allí es elegida. donde son, en considerar es que están esas preguntas, ¿verdad? Son Exactamente. preguntas. Entonces, la primera hemos visto quiénes son los personajes de esta historia. Am, También vemos como cuáles son los objetos de ¿Cuáles esta son los historia. personajes? ¿Cuáles son los objetos de la El historia? ¿Dónde tercero, ocurrió la la historia? ¿Cuándo tercera ocurrió? pregunta es ¿dónde ¿Cuáles son los ocurrió la eventos historia? ocurridos en esta Queremos historia? Se saber un resuelve el poco de problema. ¿Cómo? historia de lo Ujú. que estuvo aconteciendo. La cuarta es ¿cuándo ocurrió esta historia? Y vamos a ver los años estimados, no son Espéreme precisos, que- son estimados de cuándo ocurrió la historia. El quinto, queremos ver siempre un problema, porque generalmente todas las historias ya que leemos tienen un problema también. En la sexta, son algunos eventos que ocurrieron en esa historia. Generalmente aquí se cuentan los eventos o se vuelve a contar la historia a puntos por puntos para mirar que la historia esté clara, haya entendido a la persona que estamos Ujú. enseñando. Y 7, preguntamos, ¿se resolvió el problema? Basado en la pregunta 5. ¿Se resolvió el ¿Cuáles problema? son los eventos ¿Cómo se ocurridos en la resolvió? historia? Entonces, estas Ujú. 7 preguntas abarcan el tema de considerar. Muy bien. Y finalmente, tenemos las 4C de consolidar. La cuarta C tiene 5 preguntas que la primera se trata de qué se trata la historia.
Segunda pregunta. ¿Y de qué se trata generalmente? Queremos poner un título a la historia. Si nosotros imaginamos como que vamos a ser las escritoras y vamos a poner un título grande en negrilla de lo que se trata esta historia. En la Eso sí, segunda, profe, dígame. eso sí, tal vez me lo manda a mi correo por WhatsApp. Claro, con gusto. Yo les puedo enviar Sí, estas a 4C para que lo pa- tengan ustedes. sí, para tenerlo, porque como a mí, yo lo tenía, pero resulta que se me borró todo. Oh, Como ya, que ya, ya. pasé el chip mío, lo pasé a otro teléfono y de mi esposa, entonces ahí se me borró todo. Ahorita estoy Mm. empezando Oh, ya, a ya. tener No se contactos preocupe, y todo. Leonardo. Yo le envío a usted. Más bien, gracias por recordar. La tercera la segunda pregunta es, ¿vemos qué pecado me enseña también esta historia a confesar a mí? A veces no vemos que también ese pecado que cometió el pueblo ya también me enseña a mí a ver mi pecado, a confesar mi pecado. Y Ujú, también queremos ver, luego de mirar el pecado, que es como mirar la ley, mirar que hemos desobedecido, también ahora queremos ver el amor de Dios, o sea, el evangelio de Dios a través de su ujú. amor. En la cuarta pregunta dice, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud? Queremos, luego de recibir el evangelio, luego de recibir el perdón de Dios, queremos también llevar frutos como frutos de agradecimiento. Por eso, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Y la quinta pregunta, ¿cuándo sería una buena situación de compartir el mensaje? También queremos compartir, no solo quedarnos nosotros, sino mirar situaciones donde podemos compartir con más personas la historia que hemos estudiado. Entonces, hasta ahí es nuestra clase del día de hoy y voy a seguir compartiendo con ustedes la tarea para nuestra lección 6. Ya mismo estamos por finalizar el curso, nos faltarían 3 lecciones, 6, 7 y 8 para finalizar esta lección. Entonces, hasta Ah, aquí es el estudio del día de hoy y vamos a culminar con una oración. ma- ¿Listo? ajá, sí, Muy bien. dígame. Vaya. Entonces, vamos orando, por favor. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos brindes para estudiar tu palabra en este instante. Y también, Señor, por mostrarnos tu amor y cuidado a través de la historia que nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Señor, porque eres un Dios justo, que cumple lo que dice, pero también eres un Dios misericordioso, que nos da perdón, que nos lleva nuevamente al arrepentimiento cuando nos hemos alejado de usted. Que usted sea bendiciendo nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra manera de vivir y que este mensaje que hemos estudiado el día de hoy ya nos recuerde siempre, Señor, que usted está cuidando de su pueblo. Y gracias una vez más por bendecirnos en este día viernes. Que usted bendiga el resto del fin de semana, nuestras vidas, nuestros familiares. Y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Gracias. Entonces, agradecerles por su tiempo y nos estamos viendo en la